Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Si usted es uno de los millones de españoles que quiere comprar una vivienda, quédese un momento. Y si usted es uno de los millones de españoles que espera que el gobierno construya viviendas para apuntarse a alguna promoción y habitar en el futuro alguna de ellas, aguante un segundo. Le interesa escuchar esto porque no se puede engañar a la gente jugando además con un asunto tan serio como este. Es verdad que lo hicimos hace ya 6 meses, igual usted lo recuerda, pero vamos a tener que volver a hacerlo todas y cada una de las veces en las que veamos que el gobierno vuelve a engañarnos, porque no se le puede tomar el pelo a los ciudadanos con tanto descaro. Miren, Pedro Sánchez está a 63 días de llevar ya más tiempo gobernando que Mariano Rajoy. Esa fecha va a llegar el 12 de noviembre. Hace unos días nos preguntábamos cuántos años más necesita el presidente del gobierno para que España deje de ser el tercer país europeo con más personas en riesgo de pobreza, por detrás de Rumanía y Bulgaria, para que dejemos de ser los primeros en pobreza infantil, o para que nuestro PIB per cápita no deje de caer y nos coloque en el 14º puesto ya de los 27. ¿Cuántos años más tenemos que esperar, presidente? ¿Cuántos años más necesita usted? En los últimos 6 años y medio, el gobierno ha hecho 11 anuncios en materia de vivienda. 11 meses ha anunciado la construcción de miles de viviendas públicas para, dicen, facilitar el acceso a los millones de jóvenes, y ojo, no tan jóvenes, que no pueden comprarse una. 11 veces. La última vez fue anoche. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, con el que comenzaremos y terminaremos este repaso histórico a lo que constituye un enorme engaño. Y hay muchísimas personas que no pueden acceder a la vivienda. Y esto es una realidad que también hace que nosotros vayamos a abordar en los próximos años el problema de la vivienda. Van a abordarlo en los próximos años. Esto sería un anuncio novedoso, si no fuera porque llevan 6 años y medio, que se dice pronto, anunciando que van a abordar y solucionar el problema de la vivienda para construir miles de viviendas. Comencemos por el 12 de julio del año 2018. Tiempo pasado, ¿eh? Recién llegado Pedro Sánchez al poder, su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anuncia con tono pesaroso 20.000 viviendas. Un plan de 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles. Para ello impulsaremos la promoción de estas viviendas en un plazo de 4 o 6 años, destinadas de forma indefinida al alquiler o a la cesión en uso, con renta o precio limitado. Parecía que le costaba a José Luis Ábalos. Bueno, este fue el primer anuncio. Y del tema de la vivienda no se volvería a hablar. Durante 3 años. En febrero del año 2021, el presidente Pedro Sánchez anunció 24.000 viviendas destinadas a alquiler social. Vamos a movilizar hasta 10.000 nuevas viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler social. Repito, es una cifra yo creo que muy significativa, muy importante, 10.000 nuevas viviendas para alquiler social. Lo que vamos a lograr es que el parque público en estos puntos calientes pues ronde aproximadamente la no desdeñable cifra de 24.000 viviendas. De aquellas 24.000 viviendas públicas en puntos calientes nunca más se volvió a tener noticia. Pero un mes más tarde, el gobierno multiplicó, por 4 la apuesta. Lo hizo el ministro Ábalos en el Congreso. El objetivo del gobierno ahora son 100.000 viviendas públicas, 100.000. 100.000 viviendas para los próximos años. Era 2021. Estamos terminando ya 2024 y no se sabe nada de ellas. Bueno, Ábalos salió por la puerta de atrás del Palacio de la Moncloa y llegó Raquel Sánchez. Estamos en septiembre del año 2021 y de repente de las 100.000 de las que hablaba Pedro Sánchez no había ni rastro, tampoco de las 24.000 de las que se hablaba. Volvían a ser 20.000, con dinero, mucho dinero público de por medio, eso sí, Raquel Sánchez. En las próximas semanas vamos a movilizar más de 5.520 millones de euros y de esos 5.520 también 1.000 millones de viviendas para la construcción de 20.000 viviendas para el alquiler social. Claro, cuando hablas de muchas viviendas dices 1.000 millones de viviendas, bueno, 20.000 viviendas. 2 meses más tarde, octubre del año 2021, Pedro Sánchez se encuentra en un mitin en Mérida y allí vuelve a hablar de 100.000, 30.000 de las cuales son para alquiler. Y en el plan de alquiler que tenemos planteado de 100.000 viviendas a construir durante los próximos años, el 30%, es decir, 30.000 viviendas, serán para los jóvenes vivienda social en alquiler. ¿Y dónde están? Pues de este anuncio tampoco queda ni rastro. Pero a pesar de todo, el gobierno siguió utilizando la vivienda como reclamo electoral. Nos situamos un año más tarde, octubre de 2022. Pedro Sánchez, en la tribuna del Congreso de los Diputados, anuncia 12.000 en Madrid. Y hoy les anuncio que desbloquearemos de inmediato la operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 viviendas en la ciudad de Madrid, un 60% de las cuales serán viviendas públicas. Viviendas públicas, decía el presidente del Gobierno. Esto en octubre de 2022.
¿Saben ustedes cuántas de esas viviendas públicas se han construido ya en la operación Campamento? Efectivamente, ninguna. 2 años han pasado. Pero claro, como decir que vas a construir miles de viviendas para los jóvenes porque estás muy preocupado por ellos, se ve que tiene buena venta. El presidente del gobierno se apuntó al desparrame en 2023, año electoral. Año electoral con elecciones, evidentemente, autonómicas, municipales, nacionales. Y claro, esto hay que utilizarlo como reclamo. ¿Por qué? Porque se ve que los españoles pican. Habían pasado 5 años desde que el presidente llegó al Palacio de la Moncloa. Y en aquel rally electoral, en solamente 10 días, Pedro Sánchez anunció la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. Y además de estas 50.000, el presidente anunció La promoción de otras 43.000 nuevas viviendas. Y 50 más 43 son 93, 2 días después. 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa. Es decir, en 10 días 113.000 viviendas. Bueno, el frenesí electoral terminó, no se volvió a hablar del tema, hasta que Pedro Sánchez tomó posesión de su cargo. 15 de noviembre, año 2023, discurso de investidura. Vamos a acometer la habilitación de 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible que prometimos también hace unos meses. Pues 183.000 para alquiler asequible. De esto hace ya casi un año. ¿Dónde están esas viviendas? ¿Hay alguna ya ocupada? ¿Las que se prometieron construir están ya terminadas? ¿Hay familias que las disfrutan? ¿Están siquiera proyectadas? ¿Alguna está en construcción? ¿Dónde están? ¿Cuántas de las Sareb se han rehabilitado? ¿Cuántas están a punto de terminar de rehabilitarse? ¿Están ya a disposición de los jóvenes? ¿Dónde se apunta uno para disfrutar de todas estas viviendas? Estas son preguntas a las cuales el gobierno no ofrece respuesta. Y no ofrece respuesta porque el problema es que ellos tampoco saben. En los últimos meses le han preguntado al gobierno, no tienen ni la más remota idea. 11 de abril de 2024 le preguntan a María Jesús Montero en Televisión Española, vicepresidenta del gobierno. Vicepresidenta, en la campaña de las municipales y autonómicas de hace un año, compromisos que se adquirieron, al menos 20.000 viviendas de alquiler social en suelos de defensa, 43.000 financiados con fondo ICO, movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. ¿Cómo va eso? ¿Nos puede concretar qué pasos se han dado? ¿Cuáles son ya al menos una realidad? Bueno, están en marcha, ¿no? Por una parte saben que estos son todos fuentes de vivienda que en este momento podemos poner a disposición de los ciudadanos en relación con las viviendas de la Sareb. Pues llevamos tiempo testeando todas las viviendas que están incorporadas a ese banco y por tanto viendo cuáles están en entornos urbanos, porque hay otro tipo de suelos dentro de la Sareb que nos sirven para este uso, pero cuáles de ellas pueden estar a disposición o bien de los promotores o bien de los ayuntamientos o bien por la propia Y María Jesús Montero hablaba y hablaba. Y además estamos trabajando, lo comentabais en el programa, también con las viviendas que están en el conjunto del territorio, incluido. Y hablaba como suele hacer sin decir absolutamente nada y sin detallar cuáles de estas viviendas son una realidad, porque la realidad es que no se ha construido nada. En resumen, después de 6 años haciendo promesas, después de 10 anuncios, anoche llegó el 11º por parte del ministro de Presidencia y Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. 6 años después, el ministro de Presidencia volvió a anunciarnos que van a construir una cantidad muy importante de viviendas. Si se estuvieran construyendo, hubiera utilizado el gerundio. Estamos construyendo. Pero lo dice así como en tiempos futuros, porque queda demostrado que construir no se está construyendo nada. Vamos a construir una cantidad muy importante de viviendas. Vamos a hacer algo que en España no se ha hecho casi nunca, que es apostar de verdad por un parque público de viviendas en alquiler. Y es un caso claro en el que ha de intervenir la administración pública para facilitar la vida a las personas. Pues si se trata de facilitar la vida de las personas, desde 2018 al menos este gobierno no la ha facilitado nada, al menos en materia de vivienda. Este es el resumen de la política de vivienda de Pedro Sánchez y sus ministros. Anuncios y más anuncios, propaganda y más propaganda, promesas y más promesas y nada de nada. Después de 6 años y medio en el poder, ¿cuántos más necesita Pedro Sánchez para hacer otra cosa que no sea propaganda, para ponerse manos a la obra y para dejar de tomarle el pelo a millones de españoles? Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.